En las primeras horas del 23 de junio de 1952, los cielos de la península coreana se agitaron en preparación para una misión que muchos temían que pudiera desencadenar una nueva guerra mundial. La Fuerza de Tarea 77, compuesta por 4 poderosos portaaviones americanos, estaba lista para avanzar. El USS Philippine Sea, ya en posición, pronto se unió al USS Princeton, al USS Boxer y, finalmente, al USS Von Ome Richard, partiendo de Yokosuka, en Japón, para reforzar la flota. El objetivo era la presa de Suiho, un punto estratégico a menos de 64 kilómetros de un complejo de base de cazas MiG-15 en China. Con 150 MiGs estacionados allí, las apuestas eran altas. El éxito de la misión dependía de una llegada coordinada y simultánea a los objetivos, garantizando que las defensas enemigas fueran tomadas por sorpresa. Mientras pasaba el tiempo, aeronaves de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, la Marina de los Estados Unidos y el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos despegaban hacia los cielos. Aviones y jets impulsados por hélices, lanzados juntos, planeaban converger hacia el objetivo al mismo tiempo. Los portaaviones de la Fuerza de Tarea 77, ocultando sus firmas de radar, volaban bajo sobre las montañas, preparándose para un ataque a alta velocidad. Liderando el ataque en una de las impresionantes 410 misiones de ataque que se lanzarían ese día, 84 F-86 Sabres llegaron a la zona de Suiho. Su misión principal era mantener alejados a cientos de MiGs que subían a los cielos. Los cazabombarderos americanos que los acompañaban estaban cargados con más de 200 toneladas de bombas listas para caer sobre la presa. El destino del mundo estaba en juego. La destrucción de la presa de Suiho no solo eliminaría el 90% de la energía en la región y paralizaría a Corea del Norte, sino que también representaría el riesgo de cortar el suministro de energía de China. Mientras cientos de combatientes se reunían en los cielos, tan cerca del territorio chino, una atmósfera de tensión se cernía sobre la península coreana. La inteligencia británica tramaba en las sombras, preparándose para una acción que podría cambiar el curso de la historia, sumiendo al mundo en otro conflicto devastador. El enfrentamiento entre el bloque oriental, liderado por la Unión Soviética, y el bloque occidental, liderado por Estados Unidos, había alcanzado un punto crítico. La guerra de Corea se había convertido en una línea de frente volátil en esta lucha global, donde cada movimiento podía desencadenar consecuencias impredecibles. Mientras la batalla ideológica entre el comunismo y el capitalismo se desarrollaba en Corea, el mundo contenía la respiración. La carrera armamentista nuclear entre las superpotencias había alcanzado un punto de ebullición y la sombra de la aniquilación nuclear se cernía sobre cada decisión y acción tomada. Figuras prominentes, como el general Douglas MacArthur, avivaban las llamas de la guerra, apelando a la agresión e incluso sugiriendo el uso de armas nucleares contra China y Corea del Norte. El riesgo era alto, y el margen para errores era mínimo. Con la entrada de China a finales de 1950, la dinámica del conflicto cambió drásticamente. Las fuerzas de la ONU, lideradas por Estados Unidos, enfrentaron a un nuevo y poderoso oponente. El equilibrio de poder oscilaba peligrosamente, aumentando la intensidad del enfrentamiento. La exigencia de MacArthur por una guerra expandida podría haber desencadenado un catastrófico enfrentamiento con la Unión Soviética y China. Sin embargo, a medida que la batalla avanzaba, comenzaban a surgir fisuras en la alianza entre China y la Unión Soviética, dejando a los soviéticos reacios y conscientes de los peligros crecientes. El mundo contenía la respiración, esperando el desenlace de estos eventos cruciales. Mientras China mostraba su determinación, MacArthur persistía con su postura audaz, desafiando abiertamente las políticas del gobierno y presionando por una escalada de la guerra. Su destitución en 1951 por el presidente Truman reveló las profundas divisiones dentro de la administración, reflejando la compleja danza entre diplomacia y conflicto global. Sin embargo, en el punto álgido de las tensiones y con las negociaciones de paz paralizadas, un plan audaz comenzaba a tomar forma, empujando al mundo al borde del desastre. El objetivo era claro: la imponente represa de Suiho, una obra monumental de ingeniería a orillas del río Yalu. Erigida por los japoneses en 1941, la represa impresionaba con sus 853 metros de longitud y 160 metros de altura.
Su estructura maciza, con una base de 97 metros de espesor, controlaba un embalse de más de 20.000 millones de metros cúbicos de agua, alimentando toda la región con su energía poderosa y vital. Sin embargo, la grandiosidad de la represa Suyo no estaba sola en el paisaje. Otros 3 sistemas hidroeléctricos se esparcían por la provincia de Southampton, cada uno una red de plantas a lo largo de un río, sosteniendo la vida y la industria de la región. Entre ellos, el sistema Kyosen, en Namdae-cheon, era vital, extendiéndose hasta Tanchon, al norte. El escenario estaba montado para una acción que podría cambiar el curso de la guerra y de la historia. Al norte de Ungnam, escondido en las laderas de las montañas, el complejo Fusen se erguía imponente. El río Chosin serpenteaba por desfiladeros cercanos, conectándose a la zona de Songchon, al sur de la planta Fusen número 4. Estas estructuras no eran simples construcciones de concreto y metal. Representaban poder y vitalidad, alimentando las redes eléctricas que abastecían no solo a Corea del Norte, sino también a parte del sur de China. Aunque desde hacía meses la presa de Suyo estaba en la mira de la ONU como objetivo estratégico, el estancamiento en las negociaciones de paz en Panmunjeom instigaba a los comandantes a considerar una acción más drástica. Destruir la presa no solo podría acelerar el proceso de negociación, sino también perjudicar severamente la capacidad del norte de sostener su esfuerzo bélico. Detrás de la decisión estratégica, estaba la intención de crear obstáculos logísticos, dificultando el transporte de tropas y suministros enemigos. Sin embargo, desde el principio, los líderes militares debatían cautelosamente la viabilidad de tal ataque. La vacilación persistía, especialmente considerando que la ocupación total de Corea del Norte aún no estaba decidida. El general Douglas MacArthur, ávido por un cambio en el conflicto, ordenaba avances, pero algo estaba a punto de cambiar drásticamente. Las discusiones servían en los pasillos del comando, con el JCS pidiendo cautela y dudando en atacar objetivos a largo plazo, como las presas críticas. La diplomacia parecía haber tomado la delantera, con el constante temor de arrastrar a China al conflicto. A lo largo de los meses, el destino de las centrales eléctricas fue tema de debates acalorados. El general Arope Beilan intentó sugerir el uso de las hidroeléctricas para fines psicológicos, pero sus ideas fueron rechazadas por figuras como el general Matthew Ridgway, que veía la fuerza como último recurso inquebrantable. Cuando el presidente Truman sustituyó a Ridgway por el general Mark Clark, una nueva energía tomó el control del comando. Clark y los vicealmirantes Joseph J. Clark, Robert P. Briscoe, junto al teniente general Glano Barkus, trajeron un nuevo sentido de agresividad a la mesa de discusiones. Las hidroeléctricas volvieron a ser consideradas como objetivos viables. Las tensiones crecieron a medida que los planes eran elaborados, discutidos, revisados y finalmente aprobados. 2 estrategias opuestas emergieron, pero una de ellas, notablemente audaz, incluía el ataque directo a la represa Suyo. Era un juego arriesgado, donde cada movimiento era minuciosamente examinado por el JCS y por el presidente Truman. Llegó el momento crucial de la decisión. Truman dio el aval al plan más agresivo. Los engranajes comenzaron a moverse, con la sombría fecha del 23 o 24 de junio marcada para la ejecución. La operación se tornó aún más compleja con la inclusión de aeronaves navales en el ataque a Suyo, un cambio crucial propuesto por Clark. En la mañana de ese fatídico 23 de junio de 1952, el escenario estaba listo para un ataque valiente y meticulosamente planeado contra los sistemas hidroeléctricos norcoreanos. La Fuerza de Tarea 77, con sus 4 poderosos portaaviones, esperaba ansiosamente, lista para desatar una devastación sobre objetivos estratégicamente vitales. Era una misión que uniría aviones a reacción y de hélice, una demostración sin igual de poder aéreo en precisión y agresividad. Sin embargo, la naturaleza parecía tener otros planes. Al amanecer, una densa capa de nubes envolvió el río Yalu, obligando al General Whelan a posponer el ataque. Parecía que hasta los cielos estaban conspirando para proteger las presas de Corea del Norte. Pero, a medida que las horas pasaban, ocurrió un giro inesperado. El clima mejoró repentinamente, y Beilan no dudó en aprovechar la oportunidad.
A las 13, dio la orden de avanzar, utilizando las nubes como cobertura para los atacantes en su trayectoria. El plan era tan audaz como complejo. 4 aviones de las fuerzas de la ONU lanzarían un ataque sincronizado contra las centrales hidroeléctricas vitales de Corea del Norte. Usarían los picos de las montañas de 1500 metros de altura como disfraz para sus radares, convergiendo hacia el objetivo a alta velocidad desde una altitud de 3000 metros. La misión estaba llena de peligros, especialmente considerando la proximidad del complejo de cazas MiG-15 chino, a menos de 60 kilómetros del objetivo. En el auge de la operación, 35 Panteras F-9F de la Marina alzaron vuelo, listos para neutralizar cualquier respuesta defensiva. El cielo estaba lleno de tensión y adrenalina, cada movimiento crucial para el éxito de la misión. La cuenta regresiva estaba llegando a su fin. Cuando el reloj marcó las 16 horas, la acción comenzó en un frenesí. Los cazas rasgaron los cielos, sumergiéndose para suprimir el fuego antiaéreo. En una danza caótica y coordinada, liberaron 81 toneladas de bombas en cuestión de minutos, seguidas por otras 145 toneladas arrojadas por los jets de la USAF. El estruendo ensordecedor resonó mientras las explosiones desgarraban el aire, convirtiendo las instalaciones de la planta eléctrica en columnas de humo y llamas. Fue un espectáculo impresionante de poder militar. Mustangs, Ski Raiders, Corsairs y Panthers atacaron múltiples objetivos simultáneamente, desatando un caos controlado sobre las fábricas de Fusen y Chosin, además del complejo Kyosen y mucho más. Era una sinfonía de destrucción que barrió el paisaje durante horas. Sin embargo, la batalla no fue sin costos. 2 F-80 fueron dañados en medio del combate, mientras que un F-4U sufrió daños graves, forzando un aterrizaje de emergencia en el agua. La tensión estaba en el aire, cada piloto enfrentando desafíos únicos, desde ataques antiaéreos hasta problemas mecánicos. A pesar de las pérdidas, el ataque fue una demostración magistral de estrategia militar, combinando audacia, precisión y una ejecución impecable. Pero, en tiempos de guerra, la victoria nunca viene sin sacrificios. Desde los primeros planes hasta el análisis final de los daños, aquella misión fue una verdadera prueba de valor para las fuerzas de Estados Unidos y la ONU. Cuando finalmente se asentó el polvo, las imágenes de reconocimiento y los informes de los pilotos revelaron el impacto devastador sobre el panorama de poder norcoreano, pero la batalla estaba lejos de terminar. Al amanecer del día siguiente, los F-84 de la Fuerza Aérea y los Ski Raiders de la Marina rasgaron los cielos, sus siluetas cortando el horizonte iluminado por el sol matutino. Se lanzaron con determinación contra la presa de Suiho, desencadenando una furiosa ofensiva que buscaba reducir la poderosa estructura a escombros. Con Suiho en su mira, los pilotos no vacilaron. Atacaron con precisión quirúrgica, cada bomba lanzada aumentaba el caos y la destrucción. Mientras tanto, los aviones del Princeton desataron un torrente de ataques sobre Fusen, mientras los Mustangs del 18º FBG apuntaban a Chosin, decididos a dejar su marca. A pesar de un pequeño contratiempo con un Ski Raider, la misión de la mañana fue un éxito rotundo, cada explosión representando un paso decisivo hacia la victoria. Sin embargo, la tensión flotaba en el aire, ya que sabían que el enemigo no se rendiría fácilmente. La batalla apenas estaba comenzando. Los desafíos de la tarde trajeron consigo una mezcla peligrosa de triunfo y pérdida. La destrucción del Kyosen número 3, aunque victoriosa, costó la vida de un valiente piloto de Corsair, quien fue milagrosamente rescatado del mar, un rayo de esperanza en medio del caos de la batalla. En otro frente, un enfrentamiento mortal entre un F-86 y un MiG resultó en la pérdida del primero. Los ataques incesantes a las estaciones de transformación dejaron la red eléctrica hecha trizas, cediendo bajo el peso abrumador de las bombas. Mientras los días se alargaban en semanas, la feroz lucha prosiguió sin tregua. Una fuerza aérea reducida continuaba invistiendo contra Chosin y Fusen, cada misión exigiendo una combinación precisa de habilidad y valentía. Los números contaban la historia de la batalla incansable: 730 misiones de cazabombarderos terrestres, 546 de portaaviones y 238 misiones contraaéreas.
Aunque se perdieron 5 aeronaves, todos los pilotos fueron rescatados, un testimonio innegable del coraje y la resiliencia de aquellos que enfrentaron el fuego. Las consecuencias del ataque masivo resonaron tanto en el campo de batalla como en la esfera política global. La devastación era insondable, con casi el 90% de su capacidad de producción de energía destruida. Corea del Norte se sumergió en un apagón total, 2 semanas de oscuridad que resonaron como un recordatorio sombrío de la magnitud del ataque. Las repercusiones se extendieron más allá de las fronteras de Corea del Norte. China, que dependía en parte de la energía generada por las plantas norcoreanas, enfrentó una caída del 23% en el suministro de energía para el noreste del país. El impacto fue inmediato, con apagones barriendo la región, marcando el inicio de una crisis energética. Mientras los campos de batalla resonaban con los rugidos de los motores, el mundo político se llenaba de turbulencia. En Gran Bretaña, los líderes del Partido Laborista rápidamente denunciaron la operación como una provocación imprudente hacia China, advirtiendo sobre el riesgo de desencadenar una guerra global. El ataque se convirtió en un peón en la disputa política interna, con los laboristas desafiando a los conservadores en el poder. La votación en la Cámara de los Comunes fue intensa, con el gobierno de Churchill apenas sobreviviendo a la turbulencia política que siguió. Las repercusiones del ataque fueron inmediatas, desatando una tormenta política que parecía no tener fin a la vista. Sin embargo, las consecuencias del ataque fueron complejas y multifacéticas. A pesar de la devastación causada a la infraestructura norcoreana y los trastornos provocados a China, el ataque no desencadenó una escalada significativa en el conflicto. La guerra permaneció confinada a una lucha por procuración, un capítulo dentro de una batalla ideológica más amplia. Desafortunadamente, el ataque no cumplió con las expectativas de la ONU. El avance esperado en las negociaciones de paz permaneció ilusorio. A pesar de la destrucción de la presa, el impacto militar fue relativamente limitado. Las fuerzas norcoreanas y chinas continuaron combatiendo sin grandes obstáculos, sin que el ímpetu de su causa disminuyera. Al contrario, los ataques incluso pueden haber endurecido las posiciones de las partes involucradas, en lugar de incentivarlas a buscar una resolución pacífica. Algunos vieron los bombardeos como una escalada de la guerra, alimentando la determinación de Corea del Norte y de sus aliados. Al final, el ataque tuvo pocas consecuencias militares significativas. Sin embargo, durante algunos días alarmantes, el mundo contuvo la respiración, esperando el desenlace incierto de un episodio que podría haber cambiado el curso de la historia. Las tensiones continuaban en la península coreana, alimentadas por la incertidumbre y el temor a un nuevo conflicto. Mientras el mundo aún digería los eventos tumultuosos, los líderes globales se encontraban en una encrucijada, debatiendo los próximos pasos a seguir. La repercusión política del ataque resonó más allá de las fronteras de Gran Bretaña, desencadenando acalorados debates en todo el mundo. En la ONU, las discusiones sobre las acciones a tomar cobraron relevancia, con diferentes naciones expresando sus preocupaciones y opiniones sobre el episodio y sus implicaciones. Mientras tanto, en los bastidores de la diplomacia, se formaban y desmoronaban negociaciones secretas y alianzas frágiles, moldeando los futuros cursos de la geopolítica global. Mientras algunos líderes buscaban una solución pacífica para evitar una escalada aún mayor, otros se preparaban para todos los escenarios posibles, manteniendo a sus tropas en alerta máxima. Mientras tanto, en la península coreana, la población local vivía bajo la sombra de la incertidumbre, temiendo el regreso de la violencia y la destrucción que habían experimentado en el pasado. Las ciudades se preparaban para lo peor, mientras los soldados se posicionaban a lo largo de la frontera, listos para defender sus patrias a cualquier costo. Mientras el mundo esperaba el desarrollo de los acontecimientos, una atmósfera de suspenso y ansiedad envolvía a todos, ya que el futuro permanecía incierto y el destino de la región pendía en una balanza frágil. A medida que el tiempo pasaba, las noticias sobre movimientos militares en la región aumentaban, alimentando aún más la tensión ya palpable. Rumores de preparativos para posibles nuevos ataques y maniobras estratégicas mantenían a la población en alerta constante. Mientras tanto, en los pasillos del poder, las negociaciones diplomáticas llegaban a un punto muerto, con cada lado mostrándose inflexible en sus demandas.
La presión internacional para encontrar una solución pacífica aumentaba cada día, pero la polarización política e ideológica dificultaba cualquier avance significativo. Al mismo tiempo, los soldados en los puestos avanzados a lo largo de la frontera enfrentaban una creciente tensión, sabiendo que la menor provocación podría desencadenar una peligrosa escalada de hostilidades. Cada movimiento era calculado con precisión, cada patrulla realizada con extrema cautela. Mientras tanto, en las capitales de las grandes potencias mundiales, los líderes sopesaban sus opciones, conscientes de que cualquier paso en falso podría llevar a consecuencias catastróficas. El mundo entero mantenía los ojos fijos en la península coreana, rezando para que la paz prevaleciera, pero temiendo lo peor. Mientras el sol se ponía sobre el paisaje tumultuoso de Corea, el futuro permanecía incierto, y el destino de millones de personas estaba en manos de aquellos que tenían el poder de dar forma a los acontecimientos venideros. La historia aún estaba por escribirse, y el desenlace de esta saga estaba lejos de ser determinado. Mientras la incertidumbre dominaba la península coreana, te invito a seguir de cerca los desarrollos de esta emocionante historia. No olvides dejar tu like si te gustó el contenido e inscribirte en el canal para no perderte ningún detalle de las historias de guerra. Juntos, exploraremos los eventos que moldearon el destino de naciones enteras.